Diputada, muchas gracias por acompañarnos. No siempre se tiene la oportunidad de platicar directamente con legisladores ni con nuestros representantes, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que convendría abordar es que nos hicieras el favor de presentarte. Pues primeramente, muchas gracias por invitarme. Soy diputada, pero también me gusta mucho jugar y toda mi familia y la historia de mis amigos y mi familia se ha construido con base en los videojuegos, son importantes para mí. Yo me llamo Iraíz Reyes, soy diputada federal, soy diputada de Movimiento Ciudadano, tengo 34 años, soy de Monterrey, Nuevo León, soy abogada, soy profesora y también he sido activista. Ok, me comentabas, que creo que ahí te saltaste, de hecho, ya lo que yo ya teníamos más bien preparado, que los videojuegos han sido parte importante de tu vida. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? ¿Cómo fue que los conociste? ¿Cómo es que terminaron por volverse...? No, mira, hasta me emociono. Cuando tenía 5 años, 5 o 6 años, mi hermano mayor jugaba muchos videojuegos. Tenía el Super Nintendo, me lleva 7 años. Luego tuvo el Nintendo, el Super Nintendo, el Xbox, el GameCube y todos los videojuegos. En fin, mi hermano no me dejaba entrar a su cuarto a verlo jugar y yo lo quería ver jugar. O sea, yo siempre he observado los videojuegos y la única forma en que me dejaba poder verlo era si no entraba a su recámara, porque tenía prohibido entrar. Entonces lo que hacía era que yo me sentaba en una sillita y me ponía a ver a mi hermano. Entonces pasé mi infancia sentada en una silla viendo a mi hermano jugar videojuegos y luego yo un poco más grande y en la primaria los empecé a utilizar y pues ya sabía cómo pasaba todos los niveles porque lo vi jugar tantos juegos que fueron saliendo, ¿no? Entonces mi familia siempre compró las nuevas consolas, mis hermanos y yo siempre tuvimos los videojuegos que iban saliendo y en mi familia fue algo visto muy normal y jamás como un peligro que pudiéramos hacerle daño a alguien por jugar, ¿verdad? ¿Y hoy juegas algo? Sí, tengo el Nintendo Switch y también juego PlayStation. Eso es lo que más juego. He jugado Xbox antes, pero más que nada el Play y el Nintendo Switch. Estaba jugando Horizon. Por temas de trabajo ya no lo pude terminar y ahora que salió este tema me dan muchas más ganas de seguir jugando. Bueno, por supuesto. Bueno, pues justo a propósito de lo que comentabas, el paquete económico 2026 pues nos sorprendió a muchos, ¿no? Con la propuesta y posterior aprobación, si entendemos bien, de un impuesto de 8% a los videojuegos considerados violentos y plataformas que los contengan, que eso también ya es como una escala mucho mayor, ¿no? Entonces, lamentablemente, la discusión sobre el tema en la Cámara de Diputados pues puso en evidencia posturas pues un poquito conservadoras que siguen abonando al estigma que hay sobre los videojugadores, sobre la industria y que persiguen a los videojuegos desde hace mucho, mucho tiempo. Eso no es algo nuevo, nada más que ahora pues ha ido escalando hasta donde ya está. ¿Por qué piensas que en pleno 2025 se toman decisiones trascendentales en la Cámara de Diputados basados todavía en estereotipos? A ver, seguro muchos recordarán o si no recuerdan saben que hubo un momento en donde decían que los Pokémon eran del diablo y que Harry Potter también. O sea, tristemente siempre hay estos estigmas o estereotipos y lamentablemente llegan a los tomadores de decisiones. Yo creo que los tomadores de decisiones están alejados de la realidad, están desconectados de la gente y qué triste que están desconectados de algo que es parte de la vida diaria de la mayoría de los mexicanos en este país. 6 de cada 10 mexicanos son gamers. A lo mejor no todos juegan PlayStation o el Switch, pero de alguna forma tienen cercanía con algún videojuego. Entonces yo creo que es esa cercanía y que a veces legislan con estereotipos y con la moral o con ideas que están fuera de la realidad. Y esto es algo que, al menos desde mi punto de vista, he notado que ha ido creciendo, ¿no? Desde la anterior administración ya empezaba a haber pues, ataque hacia los videojuegos, lo cual se me hace curioso. No sé por qué será que de pronto apareció. Siempre se encuentra un enemigo al que culpar de algo que está mal, ¿no? No sé si tú recuerdas, y cambia un poquito el tema, que que quisieron prohibir los vapeadores desde la Constitución. Yo fui la diputada que vapeé en tribuna, aunque no quiero promover el consumo del tabaco, pero yo quería hablar de la libertad y hablar del prohibicionismo y hablar de que empiezas por una cosa y terminas con otra, ¿no? En ese caso fue buscar un enemigo. Ahora estamos diciendo, bueno, la violencia en este país proviene de las consolas. Para mí es un insulto, es como desviar la atención del verdadero problema, ¿no? Creo que estos estigmas han existido a lo largo de los países en la historia de la humanidad. Creer que algún objeto, alguna serie, algún personaje es culpable de algo
y eso es una forma fácil de negar el verdadero problema, y en este caso creo que es una forma de excusarse de la violencia y también de lo que está pasando con las juventudes. Ok. La mención, bueno, además ya una vez publicado, la mención de los videojuegos y este polémico impuesto en el paquete económico es bastante breve, de hecho. No se le dedica tanto como uno hubiera esperado, y sobre todo que nosotros desde nuestro ámbito pues hemos estado muy inmersos en todo el debate que hay, pero es bastante breve y no da cuenta del problema que supuestamente atenderá, ¿no? Entonces, y tampoco del impacto que tendrá en el consumidor y en la industria. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la manera en que el gaming se subestimó en esta propuesta? Yo creo que el gaming se subestimó en esta propuesta porque, para empezar, no hablaron con nadie. O sea, no hablaron ni con la industria, ni hablaron con los jugadores. Y cuando tú tomas una decisión pública, lo idóneo sería que consultes a las personas que están involucradas en esa decisión pública, ¿verdad? La industria del gaming es una industria muy fuerte del entretenimiento, como lo pueden ser las series y las películas, pero creo que el gaming es aún más fuerte y debieron haber tomado en cuenta la opinión de la industria, la opinión también de los psicólogos, psiquiatras, expertos. Si ustedes revisan en la página del gobierno federal, hay un estudio en materia de salud que señala que no hay relación entre videojuegos y violencia. O sea, el propio gobierno tiene un documento publicado en internet, que espero no lo bajen después de esta entrevista, en donde dicen que no hay esa relación. Entonces, si tú ves la información que toman en la iniciativa y en la propuesta, pues está muy desactualizada, no está completa. Y creo que se subestimó desde el punto de vista en que desconocen el poder que tiene esta industria, pero también el sentido de identidad que tienen para muchas personas. Ahora que pasó esta propuesta que fue aprobada en la Cámara de Diputados, que falta el Senado, recibí muchísimos mensajes, miles de mensajes en todas mis plataformas, y creo que la constante era personas que hablaban de cómo los videojuegos han sido parte de su identidad, cómo incluso, contrario a lo que dice la iniciativa, les han ayudado a vencer problemas de depresión, de suicidio, de ansiedad, a combatir la soledad, conectando con otras personas en el mundo, ¿no? Entonces creo que los legisladores en este país tienen muchos como estigmas sobre las personas y criterios morales que no deben regular las leyes, y esto fue una de las cosas que vimos aquí en la reforma. Ok. En torno a esto, precisamente, tanto el gobierno federal como aquellos que apoyaron el impuesto se refieren a los videojuegos desde la perspectiva del consumidor. Pero la realidad es que México también, y lo platicábamos hace un instante, pues también hay una industria. El gaming es un punto nodal de distintos sectores. Bueno, y lo ves también aquí, esto es parte de esa industria de cierta forma, ¿no? También los desarrolladores, pero también estamos los que nos dedicamos a esto desde, digamos, desde la órbita, ¿no? Es un generador de empleos. Es un medio de expresión creativa. ¿Por qué estos diputados no analizaron la industria de los videojuegos en su totalidad? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué opinas de que los representantes que tienen en sus manos el voto, que permite impactar a consumidores e industria por igual, pues pasen de largo estos detalles que son bastante importantes? ¿Por qué piensas que sucedió esto? El ignorar a la industria sucedió porque es una excusa para recaudar. O sea, lo que se busca, no hay forma de justificarlo. Por ejemplo, hoy le preguntaron al secretario de Seguridad en el Senado de la República que cuáles eran los estudios que proporcionaron al gobierno, porque eso fue lo que dijo la presidenta en una mañanera, que querían el impuesto porque es parte de una estrategia de seguridad. Y no respondió. No pudo explicar si habían dado algún estudio o información para sostener esto, ¿no? Entonces, lo que creo es que pues al final del día no se trata de un tema de seguridad, no se trata de un tema de salud mental, simplemente son excusas para obtener más ingresos, y esto es simplemente un impuesto absurdo más que están aprobando, y es también para decir que quieren combatir la violencia y que quieren ayudar a los jóvenes en su salud mental, pero esto no resuelve el problema, ni de la inseguridad, ni mucho menos de un problema de salud mental que existe en el país y que no hay presupuestos ni atención suficiente, y ponerle un impuesto a videojuegos no lo va a resolver, ¿verdad? Ok. ¿Cuál crees que sería? Porque a veces muchos de los que están a favor de este impuesto dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la manera, no? Y yo sé que son preguntas muy complejas porque el país tiene problemáticas muy diversas y abundantes, pero en el caso concreto de este tópico que estamos abordando, el impuesto nos queda claro que no es el camino, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería el camino o parte de ese camino, por lo menos, no? Pues yo creo que el camino, si lo que quisieras es verdaderamente combatir problemas de salud mental que pudieran
encontrarse alguna relación con los videojuegos, que aunque hay estudios que dicen que no hay una relación causal directa. Pero bueno, sí, esa es la preocupación genuina del gobierno, ayudar a la salud mental de los jugadores. Bueno, para empezar, lo que haría es dar más información a que los padres puedan supervisar lo que están jugando sus hijos e hijas, ¿verdad? Porque el problema no es el videojuego. El problema es por qué un niño de 13 o una niña de 14 años está jugando un juego de una persona de 17 años, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que el gobierno más bien debería dar es información para que los padres puedan acompañar a sus hijos en utilizar un producto creativo que tiene beneficios probados para tu salud y que al final de cuentas ya es parte de nuestra vida. No podemos negar que los videojuegos hoy son parte de nuestra vida cotidiana y eso nos va a disminuir, va a aumentar. Yo creo que la solución más bien debería ser pues dar guía a los padres y también dar verdaderos presupuestos a la atención de salud mental. Ni siquiera hay psicólogos en las escuelas. Es una incongruencia decir, oye, quiero hacer esto para que haya menos jóvenes que tengan conductas de adicciones con un juego y tengan mejor salud mental, pero no tengo psicólogos en las escuelas, no hay seguimientos en los hospitales a temas de salud mental, no hay ni siquiera hay cobertura médica suficiente. Entonces, creo que lo que se debe hacer es resolver el problema de verdad y no enfocarse en una consola o en un videojuego. Ok. Y dada la manera en la que se presentó esta explicación sobre por qué se va a grabar a los videojuegos violentos, también tenemos un tema ahí que es como semántico, ¿no? ¿Quién o quiénes definirán cuál videojuego estará sujeto a este impuesto? Porque ahí el meollo es qué es violento, ¿no? Bueno. Los videojuegos tienen varios matices y así como uno puede pensar en ciertos juegos para pensar directamente solamente en violencia, hay otros que pues son más inocuos o lo parecen, pero que de alguna manera pueden tener violencia animada, pero al final violencia, ¿no? Entonces, ¿quién define cuáles juegos son violentos? En México existe el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos. ¿Es suficiente? Mira, desde el momento en que quisieron ponerle un impuesto a algo tan absurdo como es un videojuego, argumentando que genera violencia y salud mental, la realidad es que estamos abriendo la puerta a que juegos que no son, digamos, que no están catalogados como más violentos en países como Estados Unidos, pues para México sí lo sea, ¿verdad? Digo, yo no me gustaría pensarlo, pero quizás pueden decir que un League of Legends o un Fortnite, pues también hay violencia y también debe entrar en esa clasificación y van a querer grabar las transacciones. O sea, si partimos de la lógica de cómo inició el impuesto en primer lugar, sin consultar a nadie, sin base científica, pues no pudiera sorprendernos que el día de mañana juegos que internacionalmente pues son aptos para adolescentes, para el gobierno mexicano, no sean considerados violentos y deban pagar un impuesto, ¿verdad? Entonces, la Segov tiene sus clasificaciones, el gobierno tiene sus clasificaciones, pero al final va a ser el Estado mexicano diciendo y determinando qué es violento o qué no es violento para su consideración. Y eso es muy grave, que sea el Estado el que nos diga por qué sí pagamos impuestos y por qué no, dependiendo de un grado de violencia que es subjetivo. Al final se trata de entretenimiento. El clasificarlo debe ayudarnos a decidir como jugadores qué clase de juego queremos jugar, pero de ninguna manera debe ser un criterio para fijar un impuesto, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que podemos llegar al absurdo en que sí, juegos que para nosotros no son violentos o que son aptos para adolescentes, el gobierno los quiera considerar violentos y cobrarles impuestos. Ahora, en el caso mexicano se trata de una industria joven y crecimiento, lo hablamos hace un instante, este es un país más de consumo que de desarrollo, pero sí existe de todas maneras, ¿no? Entonces, se trata del 10º mercado a nivel mundial y el primero de América Latina, con más de casi 80 millones de usuarios o de jugadores, ¿no? Hablábamos que es un espacio muy, muy amplio el que abarca a los jugadores hoy, y todo esto se podría haber impactado por completo por esta decisión. ¿Qué le puedes decir a nuestros creativos nacionales? Les quiero decir que no están solos, que hay funcionarios, que hay diputados que reconocemos el valor que tiene su industria creativa para el país, no solo en términos económicos, sino en términos culturales, y que pues vamos a luchar más allá de buscar que este impuesto nos apruebe, vamos a luchar porque sea una industria que sea reconocida y en la que exista inversión, porque al final de cuentas es una industria de innovación para el país, ¿sí? Fueron unos diputados los que tienen esta visión, pero hay muchos más legisladores y hay muchas más voces
y al final creo que la opinión pública es que más que castigar el entretenimiento y los videojuegos, debe motivarse a través de nuestras leyes y de las políticas públicas que se hagan desde el gobierno. Y los jugadores y aquellos que forman parte de esta industria quieren saber qué sigue, ¿no? ¿Hay manera de echar para atrás este impuesto antes de que sea definitivo? ¿Hay algo que puedan hacer los jugadores o el público? Los jugadores tienen esta duda y a mí no me gusta vivir pensando que no podemos hacer nada, porque sería darnos por vencido, sería perder el juego antes de empezarlo y decir, no lo juego porque no voy a poder acabarlo, ¿verdad? Entonces, viene la aprobación en el Senado de la República, se va a discutir la otra semana. El lunes se va a ver en comisiones esta reforma. Creo que es una oportunidad que tenemos para enviar un mensaje claro, que el gobierno no tiene por qué venir a etiquetar la cultura y el entretenimiento, y mucho menos grabarla con excusas absurdas. Y luego se votaría en el Pleno del Senado. Hay que empujar y yo voy a buscar a quienes en el Senado puedan hacer estas propuestas de eliminarlo. Creo que sí se puede eliminar, pero se necesita presión ciudadana, se necesita exigirle a los senadores y también al gobierno federal a través de la presidenta, que fueron quienes hicieron esta propuesta, pues que no lo aprueben y que reconsideren. Yo creo que si es un gobierno verdaderamente democrático y esta voz de los jugadores, de los gamers y de la industria toma fuerza, creo que estamos en un momento de rectificar. Si lo hicieron con bebidas azucaradas, que no lo puedan hacer con los videojuegos. Y bueno, la reserva de dictamen, que es yo creo que lo que nos tiene aquí, el discurso que diste y que tuvo un impacto tremendo, ¿no? Yo lo he escuchado y me pareció que la mayoría de quienes estamos aquí o que formamos parte de la comunidad, sí sentimos que había varios puntos en los cuales estabas diciendo cosas que se pensaban en general, ¿no? Nosotros obviamente aquí no somos expertos como en todo el proceso legislativo, las etapas que lo involucran y demás, pero el paquete económico se entregó el 8 de septiembre, no se pudo haber dado ese discurso antes, porque ya resonó tanto que dices, híjole, si hubiera sido antes, algo se hubiera podido hacer. Mira, hay tiempos legislativos en los congresos. Pudieran decir, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Hay etapas para hablar de las cosas. Por ejemplo, yo desde que se anunció el impuesto hice un video avisando del impuesto. Yo no soy parte de la Comisión de Hacienda, que es donde se discutió, y fui a la comisión y fui la única diputada que habló de esto en la Comisión de Hacienda. En el momento en que pude hacerlo en pleno, lo hice dentro de esta discusión. Entonces, a veces se pensaría que se podía hacer desde antes, pero hay etapas en la discusión legislativa que es tu oportunidad para hablar. Me parece lamentable que la visión que se tuvo en la Cámara de Diputados es pensar que nos entrenamos para ser sicarios jugando videojuegos y que estamos aprendiendo a utilizar armas jugando videojuegos, cuando realmente un videojuego es más que las armas, es historia, es narrativa, es creatividad, es resolver un problema, no es solamente qué arma estás utilizando. Y ya para cerrar, ¿consideras que esta medida podría sentar un precedente regulatorio que se extienda a otras formas de entretenimiento? A ver, este es un precedente mundial. Lo que se está probando en México va a resonar en el mundo y quizás otros gobiernos se inspiren de lo malo para querer cobrar impuestos por industrias de entretenimiento, ¿verdad? Lo grave de este impuesto es que hoy estamos hablando de videojuegos que el gobierno considera violentos. Mañana las propias clasificaciones de los videojuegos que el gobierno considera violentos pueden ser tan laxas que entren juegos que son como inocentes a la vista de todos nosotros, ¿verdad? Y en segundo lugar, si hoy son los videojuegos, mañana pueden ser las series, las películas, los podcasts o documentales. Incluso un documental que hable de la propia violencia que enfrenta el país pudiera ser un documental violento que pague impuestos, ¿verdad? Entonces, estamos abriendo una puerta que debería preocuparnos a todos, al autoritarismo, a un conservadurismo muy extremo y a querer venir a decirnos qué podemos ver, jugar, quizás mañana hasta leer. Y creo que el mundo no ha avanzado de esa forma y creo que debemos nosotros estar atentos, alzar la voz y cuando se busquen aprobar estas cosas, de estos criterios absurdos, pues evitar que sean frenados con nuestro discurso, con nuestra voz y con nuestra presión. Muchas gracias, diputada. ¿Algún mensaje final nada más que quiera dar? Pues decir que lo más emocionante de lo que ha pasado, lo positivo, es poder leer a una comunidad. He leído los mensajes, los comentarios,
Y me parece que no solo una comunidad, es una generación. Crecimos con videojuegos y es parte de nuestro sentido de identidad. Y creo que fue como demeritado por el gobierno pensar que hubiera una reacción tan en contra de este impuesto. Y todo tiene que ver con que crecimos con ello y con que nos ha definido y con que no queremos que nos vengan a decir que no podemos hacer algo que nos hace felices o que nos vengan a etiquetar que está mal, no. Me he dado cuenta que la comunidad gamer es la comunidad más creativa que tiene este país y pues hay que seguir dando la batalla y espero poder seguir en contacto y poder representarlos con dignidad. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante la entrevista, ¿no, mi Quixox? Sí, la verdad, sí, es un reflejo de la realidad en la que vivimos, donde